Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Y estamos aquí en el programa Babel Latino 467. Qué gusto poder estar aquí en Radio Pichincha, en Radio Sensación en Murcia y también en nuestras redes de Facebook Live y YouTube. Como todos los sábados al mediodía tenemos la cita con este programa internacional, intercultural que cruza el Océano Atlántico. Agradecerle también a Ricardo Paz, nuestro productor y editor, Janet Patricia Sosa como Guara. Estoy aquí ya con nuestro invitado, con el invitado de la semana, y que para mí es un verdadero gusto presentarle a Enrique Bo. Él es un artista audiovisual, productor de cine. Vamos a hablar más allá de sus alcances artísticos, de ese ser humano que tuve la oportunidad de conocerlo en mis idas y venidas, y fue una linda experiencia conocerte, Enrique. Así que primero te doy la bienvenida para ir adentrándonos a que nuestros oyentes y seguidores puedan también, que ya te conocen, pero que puedan adentrarse a ti, que puedan conocerte más. Enrique, bienvenido a Babel Latino y gracias por permitirnos tener este diálogo contigo. Muchas gracias, Janet. Un gusto estar en tu programa y un gusto estar en contacto con toda tu audiencia también, de este lado y de aquel lado del charco, como decimos. Sí. Enrique Bo vive, para quien no lo sabe, porque muchos le conocerán, pero no siempre todo el mundo, vive en Ecuador. En Quito, bueno, con idas y venidas también creo que en el interno del Ecuador, y ya nos contará él, desde hace muchos años. Por eso, Enrique, a mí me encantaría que antes de hablar de la película que ya presentaste, que ya nos contarás en detalle, como digo, vamos a ir paso a paso, cuéntanos algo de tu historia migratoria, porque tú sabes, Babel Latino nace con esa idea de esa movilidad humana se exprese. Por tanto, siempre mis invitados de un otro modo tienen relación con lo que es la movilidad humana, pero también con el mundo cultural, artístico. Así que eres, como digo yo y decía, como anillo al dedo para Babel Latino. Enrique, cuéntanos de ti. ¿Hace cuántos años y cómo llegaste al Ecuador y por qué? Bueno, muchas veces me han preguntado por qué salí de Paraguay. Salí a los 18 años de Paraguay. Me pregunté, ¿y por qué saliste? Y les digo, porque me perseguía la policía. Y efectivamente así era, ¿no? Porque tenía una militancia desde muy joven en contra de la dictadura que existía en Paraguay, mi país de origen. Y eso se agudizó al punto en que tuve que salir en condición de asilado político de allá, y que fue lo que me trajo tempranamente a Ecuador, ¿no? Salir a los 18 años, habiendo estado ya preso en una ocasión antes en ese país, en Paraguay, me llevó a un cambio radical en mi vida, ¿no? De pronto aparecí en otro país muy diferente del que no sabía absolutamente nada, a tratar de entender qué es lo que me llevó hasta ahí, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que tenía que hacer para vivir en un país que era totalmente nuevo y desconocido para mí, ¿no? Imagino que una experiencia, evidentemente, como dices, muy dura. ¿Qué años eran esos para podernos ubicar históricamente? Porque han pasado muchos años de eso. Perfectamente, sí, muy bueno. Estoy hablando de la década del 70, ¿no? Donde habían varias dictaduras en el Cono Sur, en Argentina, pocos años después de que yo salí de Paraguay, vino la dictadura de Pinochet en Chile, eh, varias, García Meza estaba en Bolivia,
y en Argentina también hubo una feroz y sanguinaria dictadura, ¿no? Y en Paraguay había una dictadura que era la de un presidente que se llamaba Alfredo Stroessner. En esa época era la dictadura en realidad más larga que hubo en Sudamérica y en el mundo en esa época, ¿no? Entonces yo tempranamente, en mi época de colegio, ya tuve una militancia política que me llevó a eso, ¿no? A que sea una persona desagradable y después efectivamente buscada por la policía por mi militancia política, ¿no? Y a raíz de eso se hizo un corte en mi vida, ¿no? De pronto, como te digo, empecé una vida totalmente diferente en otro país, ¿no? Y bueno, eso es lo que me llevó Ujú. a Ecuador. Yo Y por llegué otro con... lado, lo hiciste solo, claro, evidentemente tan joven, porque 18 años es todavía muy joven para recomenzar sin la familia, ¿no? Por más acogida que te pueda haber dado el país en esos años. Sí, exacto. Bueno, yo llegué a Ecuador en el año 76, 1976, donde había, en una época en que había aquí llamaban una dictadura, ¿no? Pero no tenía nada que ver con las dictaduras de verdad que habían en el Cono Sur, ¿no? Este, y efectivamente tuve que entenderme a mí mismo primero en un sitio desconocido, ¿no? Reaprenderme, reconocerme. Yo todavía casi no había terminado la educación secundaria en mi país de origen, en Paraguay. Entonces, y realmente es un tema bastante extenso que algún rato se puede volver a tocar, pero el tema del destierro o del exilio es un tema muy fuerte, es un tipo de violencia muy, muy, muy fuerte, quizás no tan visible como las violencias, como otros tipos de violencia, pero es una violencia que hay que reconocerla primero y después ir curando también, porque son procesos que llevan a descomponerte de todo lo que eras anteriormente. Hay un corte, un quiebre en tu vida que tiene que empezar prácticamente de nuevo, ¿no? Entonces el tema del exilio es un tema de mucha violencia, es muy duro, y un desgarre que no es solo para la persona que sale, sino también para la gente que queda. Es decir, hay dos partes en esto. Te, Entonces, bueno, ese es mi proceso de, sí, te de entiendo muy llegada. bien, sabes especialmente porque en los procesos migratorios en general uno toma decisiones, sí, tal vez por situaciones extremas, como está pasando ahora mismo en el Ecuador, ¿no? Se conoce que en este último año han emigrado más de 100.000 en condiciones que no se sabe o sea, qué te puede pasar cuando haces viajes peligrosos como puede ser ahora mismo la América, que em, peor aún con Trump, pero son decisiones que tomas. En cambio, en tu caso, al ser Ujú, un exilio, te ves obligado a dejar el país, porque de otro modo en esos años y con las dictaduras, que como bien dices, en Ecuador era una de las más blandas, pese a las circunstancias de represión que se vivió en esos años, pero eran represiones que mataban, que desaparecían. Entonces, sabes que está en juego tu vida. Entonces, sentir y tu familia que se queda lejos y que no puedes volver, o sea, que definitivamente un emigrante dice mal que vaya, regreso. Te digo porque yo ujú, viví el proceso migratorio hace 30 años. Sí, salí a estudiar, lo que tú quieras, pero en el fondo cogí mi hija y dije, me voy del Ecuador. En esos años decidí en el 94, pero siempre tenía las posibilidades de volver. Ninguno me impedía volver a mi país. Fui claro. yo que vas alargando y como muchos otros migrantes van quedándose porque las circunstancias van adaptándose a un trabajo y a una nueva vida. Entonces te entiendo muy bien y como dices, sería un tema de profundizar el exilio, ¿no? Tú has vivido cuántos años ya de exilio se puede decir, porque ya no es exilio, pero a la final te quedaste exiliado en Ecuador. Bueno, vivo en Ecuador desde hace 40 y algo de años, ¿no?
Claro, claro, sí fue el Entonces, 76. realmente. Bueno, pero ya en en esa nueva vida que te tocó dar un corte de antes de los 18 años y después, em, pues yo te conocí a ti, Enrique, como un artista audiovisual y no solo audiovisual. Haces maravillosas cosas con tus manos, unas lámparas, que no es artesanía, es arte, es arte. O sea, la artesanía siempre se acerca al arte, pero cuando ves una cosa hecha maravillosamente, ¿cómo fuiste llegando a esta nueva, digamos que ha sido tu vida, ¿no? Vaya bien o vaya mal, pero como artista audiovisual, como artista y además de eso, productor. Bueno, yo tenía una influencia ya familiar de un hermano mío, un hermano mayor, que tenía ya una trayectoria también como artista y de quien observaba cosas que las iba grabando, ¿no? Él es artista plástico. Y entonces, bueno, yo llego a Ecuador y en primer lugar tenía que buscarme un modo de vida, porque yo vine aquí a enfrentarme a la realidad sin mayores recursos, no tenía una trayectoria profesional, nada, ¿no? Entonces, eso me empezó a vincular un poco al arte plástico, y a la artesanía y al arte plástico, ¿no? Este, por el lado de mi padre también tengo una influencia muy arraigada en el manejo de los materiales, ¿no? El manejo de los materiales, que es una de las cosas que he ido desarrollando con el tiempo, pero que más allá de manejar los materiales se transformaron en experiencias y en búsquedas estéticas, ¿no? Que es lo que me vincula primero al arte plástico. Pasé varios años dedicado a hacer algo de pintura, escultura principalmente, y en un momento dado, bueno, por cuestión de estudios, me pongo a estudiar arquitectura primero, como muchos estudiantes de arquitectura que ingresan a estudiar arquitectura pensando encontrar ahí un campo para desarrollo artístico. Para muchas personas eso es frustrante porque resulta ser que eso no te da las respuestas para las búsquedas que tú tienes. Entonces dejé la arquitectura al poco tiempo y me metí a estudiar comunicación. En ese entonces, a ver, yo tenía ya un antecedente en Paraguay, ¿no? Yo a los 15 años ya había fundado un cineclub en Paraguay, en el colegio donde estudiaba. Y entonces siempre tenía un encanto con el cine, que estaba ahí aletargado, esperando, hasta que me meto a estudiar, me desvinculo de la arquitectura y me meto a estudiar comunicación, también con el ánimo de desarrollarme en el campo del audiovisual, que era lo que realmente me interesaba. Hago mi carrera de comunicación y efectivamente me fui acercando al audiovisual, al cine. Y mi primera experiencia ha sido realizar una película mediometraje eh, con un personaje que era una mujer negra, que era mi pareja en ese entonces, lo cual me vincula al mundo y a la cosmovisión afroecuatoriana en este caso, y lo conecto con el audiovisual pensando que eh, realmente si no había visto nunca en Ecuador una película ah, que abordara el mundo y la cosmovisión de los negros aquí, porque aquí les llamamos negros, sin prejuicios. Y eso fue mi primer contacto con el cine y con el audiovisual y también con el mundo afroecuatoriano, con el mundo de descendencia de la diáspora africana, ¿no? Sin duda,
cuentas de las cosas que emocionan, porque hay un adentramiento, digamos, no solo al arte, ¿no? Y no solo a la comunicación. Bueno, yo te hago ahí un pequeño paréntesis chiquitito de mí. Yo empecé con ingeniería civil y terminé con comunicación. Porque ya la política empezó a apasionarme y se acabaron las ingenierías. Yo decía que quería hacer puentes. Bueno, digo que ahora hago puentes interculturales, siempre me río un poquito de eso. Pero este adentramiento al mundo afrodescendiente, como se dice, y como también se dice también negro sin peyorativo, ¿no? Sino porque nuestras culturas, que es que en definitiva en el Ecuador, entre andina y afrodescendiente, lo que fuera, somos de todos modos autóctonos cuando no queremos creernos que tienen la sangre azul de los conquistadores a la final, ¿no? Porque la gran mayoría somos de origen indígena andino. Yo te conozco en el momento que tú estabas luchando tanto, porque son ya unos 15 años de lo que me parece que nos vimos la primera vez en la lucha por tratar de sacar adelante tu proyecto, que en ese entonces ya me pareció el nombre muy bonito, Los Ángeles no tienen alas, ¿no? O sea, cómo nace, cómo se creó. Sé que tuviste muchas dificultades, tales así que cuando finalmente vi que lo habías producido y que tiene ya incluso algunos premios, y vamos a pasar un pedacito también aquí en el programa. Quienes nos escuchan lo escucharán y quienes quieran verlo lo pueden ver en Facebook o YouTube. eh, el tráiler de lo que es Los Ángeles no tienen alas. Cuéntanos, a más de todos los otros proyectos, pero este proyecto a mí me sembraba uno de los, porque te conocí en ese momento y porque vi las dificultades que tuviste también para poder hacerlo, no tanto a nivel técnico, sino el financiamiento de un proyecto tan interesante y, y como dices, adentrarse, porque conocemos poco realmente a nivel audiovisual de lo que son nuestras culturas afrodescendientes. Bueno, yo quiero también mencionar un poco lo que implica el exilio, las búsquedas de expresión en el arte, y tienen que ver con lo que es las identidades, ¿no? Es muy importante ir, pues, todos los seres humanos buscamos desde la niñez las identidades, ¿no? Y son cosas que se van construyendo. En el caso particular mío, yo tuve una identidad original en Paraguay, que la tuve que perder, como ya lo mencioné, de manera violenta. Y también tengo unas identidades ancestrales, que son las de mis antepasados europeos. Mi padre era esloveno, mi madre era hija de italiano, entonces tengo varias fuentes de identidades. Y una de mis búsquedas más profundas y menos visibles en todo el tiempo que llevo de vida, y sobre todo después de que llegué a Ecuador, es de encontrar cuál es mi identidad, ¿no? Con esas fuentes, con esos orígenes muy diversos, incluso desde Europa son fuentes diversas. Y después la fuente de la identidad paraguaya, y vengo a Ecuador y me pongo a buscar mi identidades, cuáles son mis identidades, ¿no? Y me encuentro, bueno, la vida me reúne con una mujer negra, afrodescendiente, afroecuatoriana, y se me abre otro camino de identidades también. Entonces, a veces cuando me pregunta, ¿y tú de dónde eres? Yo le digo, bueno, yo tengo una identidad, varias identidades, ¿no? Tengo la eslovena, la italiana, porque en mi familia se notaba la influencia italiana allá en Paraguay. Tengo la identidad ecuatoriana y tengo la identidad negra. Entonces, lo menciono porque lo que he trabajado yo tiene que ver con búsqueda de identidades también, ¿no? Y,
y de reconocimientos también de miradas desde otro punto de vista, ¿no? Hacer arte siempre es buscar nuevas formas también de mirar la realidad, ¿no? Entonces, en ese encuentro familiar, digamos, que se dio casualmente con la población negra afrodescendiente de Ecuador, me lleva a conocer su territorio y conocer su territorio no desde una mirada antropológica, académica, sino desde una eh, forma vivencial absolutamente. Y eso me permitió plantearme, reunir muchas cosas, ¿no? Reunir mi interés por el cine, por las búsquedas mías de identidades, por la mirada hacia otras culturas también, y eso me lleva a plantearme hacer una película que era una película con tema de afrodescendencia, con personas afrodescendientes, en un contexto que vale mencionarlo, ¿no? En Ecuador hay todavía muchos restos y mucha presencia de racismo. Cuando tú mencionas de que sale una película, que tú me conociste en una época que estaba haciendo una película, en realidad esa película que estaba haciendo representaba muchas cosas, ¿no? Búsqueda de identidades, también una forma de militancia política, porque era mi manera de visibilizar la realidad de una comunidad ancestral y tradicionalmente segregada. Y, y era una búsqueda vivencial también, ¿no? De enriquecer mi mirada sobre una cultura diferente a la mía. Bueno, eso es lo que te puedo contar Y del otra origen. cosa que decías que sin duda, ¿no? El tema del racismo que uno dice, vienes a los países europeos y hay racismo, pero en nuestro propio país nos encontramos con estas situaciones y parecería que no, porque somos de un otro modo, como te decía, pero este problema del racismo es aún demasiado vigente en nuestros países, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, pero la mejor manera de combatir el racismo es hacer conocer las culturas discriminadas. Y por eso digo que para mí hacer una película con historias de afroecuatorianos ha sido una manera también de combatir el racismo, hacer que esa comunidad sea conocida por lo que es. Y bueno, este proyecto entonces me llevó a tratar historias locales, ¿no? El conocer, el convivir con una comunidad afrodescendiente de la costa ecuatoriana, de la costa norte del Ecuador, fronteriza con Colombia, me lleva a, a convivir a integrar, a incorporar a pobladores de esa zona a un proyecto ambicioso. Realmente es la primera vez que se hacía una película, largometraje de ficción con formato profesional, que eso es también notorio, ¿no? Esa es una muestra más de esa invisibilización de una comunidad cultural. No se habían hecho de ese tipo de películas en Ecuador hasta el momento. Entonces era una propuesta que rompía un poco con lo que se podía, con lo que se había visto de cine ecuatoriano. Y bueno, con todos los riesgos, yo suelo decir que hacer una película en Ecuador es un deporte de alto riesgo, y efectivamente así lo fue, ¿no? Pero con muchas gratificaciones, ¿no? El primer desafío fue que una historia contada por un blanco, yo suelo decir, yo soy el más blanco de los negros del Ecuador, ¿no? Feliz, tenía la ventaja de convivir, como ya lo había mencionado, con una familia y eso me dio una mirada
muy vital, muy profunda y sobre todo genuina. Y el desafío fue que en la historia de esta película, Los Ángeles no tienen alas, participara la comunidad con historias propias y enriquecieran eso con sus propias vivencias, con su música, con sus colores, ¿no? Con sus historias familiares. Y bueno, de ahí nace ese proyecto y que efectivamente llevó varios años hacerlo. Esa es la historia de ese proyecto audiovisual en realidad, de esa película. Sí, ya te Una digo yo. película que tuvo, sí, Janet, dime. No, no, estabas hablando de, a veces por la línea estamos con un poquito de problema, pero continúa, continúa. Bueno, eso es lo que puedo contarte de esta historia, de esa película, que trata de una mujer que vive en una comunidad, en un pequeño pueblo de la costa ecuatoriana, que recibe la visita de un hermano que no vivía en el pueblo y que llega al pueblo con la intención de vender la propiedad familiar, ¿no? Entonces se trata de un conflicto familiar en torno a la tierra ancestral. Bueno, los hermanos hacen un pacto. eh, la hermana Adelaida de la historia se propone pagarle al hermano que llega a la parte que le corresponde de la propiedad a fin de que ella se quede aquí con la propiedad y el hermano se vaya al pueblo. Pero el hermano le pone un plazo, le dice, bueno, ok, yo acepto este trato, pero tiene que suceder antes de que se muera nuestro padre. El padre ya está postrado, está enfermo y postrado. Entonces se establece una carrera de la mujer por conseguir el dinero para pagar al hermano, hasta que este hermano recibe una propuesta de una compañía palmicultora eh, que le ofrece el doble de dinero por la propiedad y él busca acelerar la muerte del padre para que la hermana no consiga el dinero antes de la muerte y no pueda cumplir con el pacto. Efectivamente, la mujer Adelaida consigue el dinero, pero el hermano consigue a través de un brujo desatarlo a fin de que la muerte del padre se acelere. Desatarlo es como un ritual que permite que las personas que están próximas a morir se vayan, porque muchas veces están amarradas por otras personas para que no mueran. Entonces, hay ahí todo un tema también de las mitologías Sí. locales, ¿no? Ujú. Que es muy interesante, que está presente en esta película de la que hablo, que es uno de los temas principales en la cultura afroecuatoriana, ¿no? Afrodescendiente. Entonces, realmente hay un tema un poco más profundo, que es la relación de esta mujer con su tierra, la tierra que es fuente de su cultura y fuente de su supervivencia también. Ese es un poco el tema y la historia que se visibiliza también alrededor de la presencia de compañías extractoras, compañías que plantan palma africana en esa zona del país de Ecuador, que tienen gran parte de la tierra y que buscan eh, que la gente abandone sus cultivos locales para plantar palma africana, ¿no? Entonces hay un tema social que no es el principal. El tema principal en realidad está alrededor de esa identidad, esa identificación de la mujer con su tierra, que es quizás lo más profundo de lo que se puede hablar. Claro, la trama es el enganche para tratar de enfocar por otro lado también estos rituales, ¿no? Porque te digo, ahí viene el realismo mágico
que hablamos Sí, siempre de la literatura y del arte de Latinoamérica, que es muy diferente o sea, por decirte, hace poco salió la reproducción de lo que fue Cien años de soledad, ¿no? Y si tú lo ves visualmente, ves especialmente el realismo mágico, todas estas prácticas que parecerían de lo más raras, pero que es parte de nuestras culturas y de nuestras identidades. Y me encantaría poder verla, me encantaría. ¿Cómo te ha ido en la presentación? Te pregunto estas cosas porque no estoy en el Ecuador, entonces es difícil que cuando uno está tan lejos, por más que te actualices a través de redes, no logras tener un enfoque de lo que es. Por tanto, Enrique, la invitación era para que hables justamente de lo que estamos conversando, de ti, de estos procesos, de esas identidades, de los ángeles que no tienen alas, de ese centro, ese corazón, digamos, de la madre, de la mujer a la tierra y ya de lo que ahora mismo es la película ya en acción, que yo en ese año ya te digo, cuando te encontré eran las dificultades de encontrar el financiamiento y parecía a veces difícil y nunca te vi, que digamos, o sea, siempre supiste que lo ibas a terminar pese a las circunstancias, siempre tenías muy claro los objetivos pese a que a veces eso me encantó, por otro lado, en el proceso de la oportunidad humana, ¿no? El no darse por vencido, se puede decir, cuando las dificultades se ponen ahí al sí. pie. Bueno, la película realmente tuvo un proceso muy largo, porque los procesos de hacer cine en Ecuador son muy largos en general. Tuvo ya un estreno un poco extraoficial dentro de un festival que se realizó el año que pasó, que es un festival justamente donde se promueve la interculturalidad, Festival Kunturñawi de Ecuador, que tuvo el premio como mejor película largometraje de ficción. Debo mencionar que que tuvo la participación de actores profesionales, que fue uno de los desafíos de la realización de esa película, que era justamente incorporar y reunir a actores profesionales con actores locales, a actores naturales que llaman, a, que se logró a través de mucho trabajo con la comunidad, de talleres de actuación, que permitían que la población local se incorpore a la película, que no sea una película actuada desde afuera, ¿no? Pero tuvo la participación de actores, de importantes actores profesionales. El personaje protagónico, por su perfil, lo hizo una mujer afrodescendiente de República Dominicana. Tuvo un actor ecuatoriano, actor negro, que vive actualmente en Estados Unidos. Tuvo un actor español también. Entonces tiene un elenco de muy primer nivel a nivel actoral, y eso ha permitido varios reconocimientos, tanto aquí en Ecuador como en el exterior. Fue vista ya en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana hace 2 años. También estuvo en México, se presentó en México, se presentó en Estados Unidos. Y estamos realmente, luego de todo ese proceso largo de producción, y estamos ahora abriendo el camino para su distribución internacional. También tiene un actor brasileño, un actor negro que vino de Brasil para la película. Entonces estamos ante el desafío de que esa historia de Ecuador, de historia local, sea conocida a nivel internacional, y que llegue a mostrar un poco esa parte desconocida del Ecuador, ¿no? Estamos justamente en plan de distribución de la película en otros países. Qué bien, mira, espero que nos llegue a nosotros también, de alguna medida, porque es muy difícil que a las comunidades y hay aquí también cine internacional, cine latinoamericano, especialmente en las grandes ciudades, Milán, pero no he visto poquísima producción, menos aún ecuatoriana, poquísima producción. Hay más argentina, brasilera,
pero difícilmente, así que espero que los contactos, las relaciones permitan que tu película llegue también aquí para poder disfrutar y poder conocer, ¿no? Como dices, desde la realidad local, pero al mismo tiempo bien contada, con actores que permiten que se internacionalice también lo que es nuestro cine. Em, pues, como les decía, pasaremos un poquito del tráiler, pero me encantaría ya para ir terminando esta linda diálogo y este encuentro virtual, y espero que en algún momento pueda ser también real, ¿cuáles son los proyectos, aparte de la internalización ya un poco más alargada, digamos, de lo que puede ser la película? ¿Qué otros proyectos tienes ahora en mano? Cuéntanos alguito y nada, así te libero de Babel Latino por hoy. Bueno, hay proyectos en el ámbito audiovisual. Estoy trabajando en un documental sobre un grupo humano muy particular también, que se reúne alrededor de un juego de estrategia poco conocido en Occidente que se llama el Go. Go es un juego de estrategia eh, que se juega sobre todo en los países de Oriente, Japón, Corea, China, se juega mucho en Ecuador. Pero lo que me interesa de ese documental son las historias humanas que hay detrás de las personas que practican ese juego, ¿no? Porque hay personas de las más diversas disciplinas que se vinculan humanamente, jóvenes, muy jóvenes, adultos, muy mayores, y es toda una experiencia de comunicación y, como lo mencionaba también antes, de identidades, ¿no? Que a mí siempre lo que me motiva es encontrar las realidades humanas detrás de las anécdotas, de lo que se ve, ¿no? Es un proyecto concreto en el que estoy trabajando y bueno, por el momento no voy a mencionar otras cositas, No. otros proyectos creativos, pero en relación al audiovisual estoy en eso, realmente, Qué bien, qué realmente. bien. No, Enrique, ya habrá otras oportunidades mientras yo siga con Babel. Estamos ya con el programa 467 y digo, hasta el 500 llego y después veremos. Son 16 años también, así que espero que sea la oportunidad de volverte a invitar, de volver a hablar de estos proyectos que estás sacando adelante. Alguna vez he escuchado de este juego de estrategia Go, no tengo idea de cómo se hace. Me imagino que es para inteligentes. Pero bueno, es... Es de esas historias humanas, como dices tú. La razón de ser de Babel Latino es esto, poder contar historias de personas extraordinarias, porque cada uno de nosotros tiene algo que contar, y más aún cuando se trata de arte, de libros, de cine, y contada a través, en este caso, de Enrique Bo, ¿no? Que es un gran placer tenerte aquí con nosotros y poder haberte conocido, porque a veces se ve la película y se ve quién es el productor o quién es el escritor, el que hizo el guión, y queda un nombre muy bonita, pero poder hablar contigo, sabemos ahora que Enrique Bo ha una larga historia de vida, exiliado, pero con muchas identidades. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo te agradezco, Enrique, y si quieres tu mensaje también, dejar a los oyentes y seguidores de Babel Latino, de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y las redes que ahora mismo te están mirando. Bueno, nada más de lo dicho, Janet, un gusto estar en tu programa nuevamente, y que estas entrevistas, estos encuentros, pues sirvan justamente para abrir caminos de identidades diferentes, de encuentros, de unificaciones y de encontrar sentido a las cosas importantes y profundas en estos tiempos tan conflictivos que estamos viviendo. Así es. Pero sin embargo, todo nosotros le vemos como utopías que un mundo mejor a través del cine, especialmente, y de productores como tú, se logre, de verdad. No solo palabras al viento. Te abrazo. Agua arriba y agua abajo y agua que corriendo, ay, a llorar,
Agua que corriendo va, ya llora, agua que corriendo va, deme un poquito de agua, y agua que corriendo va, que me muero de la sed, y agua que corriendo. No me diga que están construyendo donde Don Zenón. Don Zenón tuvo que trasladarse con toda su familia a Esmeralda. Están sacando el laurel de la finca. El laurel. Eso de Gracia. ¿Qué se han creído ellos que son para venir y meterse así en la chigüinda? ¿Y usted qué ha venido a hacer aquí, Ángel? Vine a servir a Dios, a predicar su palabra y a buscar dinero. Ahora no han visto mal modo y ahora no han visto mal modo y ahora no han visto desaire, ahora no han visto desaire. Nuestros hermanos están luchando por el derecho de vivir en su tierra. Esa tierra donde vivieron sus padres y sus abuelos. Esas tierras que les dan los alimentos, pero que también cobijan sus sueños, su historia, su familia, su cultura. Si perdemos esta finca, yo voy a tener que irme del pueblo. Yo lo que necesito es dinero para largarme de este maldito pueblo y construir mi templo. Y detrás de esto, ¿dónde está Dios? Y seguimos aquí en Babel Latino, después de Enrique Bo, que hemos hablado de cine, que hemos hablado de Los Ángeles no tienen alas. Es para mí un verdadero gusto y agradecimiento al mismo tiempo estar conectada con Francia, ya nos dirá exactamente desde dónde, con la joven Gisele Lozano Cortázar. Pues con ella vamos a que nos cuente alguito de su proceso migratorio. Es una ecuatoriana que vive, no sé desde hace cuánto, como digo, siempre es un descubrimiento en Babel Latino nuestros invitados, nuestros protagonistas y en este caso Gisele. Pero también vamos a hablar de política, concretamente del por qué creemos que la próxima semana en el Ecuador, que serán las elecciones, debemos votar bien y por el bien de nuestro país. Así que Gisele, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que estás con los tiempos muy limitados, pero también creemos que es necesario que tu voz se escuche a través de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y nuestras redes de YouTube y Facebook Live. Muchísimas gracias, Janet. No, claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de darnos este espacio justamente a las personas que nos encontramos fuera del territorio ecuatoriano, ¿no? Que no fácilmente tenemos acceso a los medios para poder expresar nuestro punto de vista. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, como te decía, aquí quisiéramos primeramente que la voz migrante, en este caso ecuatoriana, Babel Latino es un programa intercultural, internacional, no solo Made in Ecuador, es un poco de todo, porque eso es un babeliano, un mundo babeliano, pero ahora estamos viviendo un momento histórico fundamental en nuestro país. Y la voz de jóvenes como tú, de mujeres como tú que viven en el extranjero, que somos migrantes, se necesita más que nunca. Así que cuéntanos algo de tu historia, si quieres, lo que quieras, y después vamos concretamente a cuál es tu propuesta para el próximo 9 de febrero. Muchas gracias. Bueno, sí, a ver, brevemente, ¿qué fue lo que me motivó a salir del Ecuador? Pues netamente el corazón. Mi situación fue un poquito diferente. Pues bueno, salí con el objetivo de iniciar la familia
me enamoré de un extranjero que es francés, mis hijos son nacidos acá en Francia y ya de esto llevamos más de 7 años. Así que yo me encuentro en Francia, en la región parisiana, está muy cerca de París, y pues bueno, adaptándome a la cultura, porque aunque son 7 años, el cambio ha sido, es abismal, otra cultura, otro idioma, otra comida, y lejos de estar lejos de la familia es lo más difícil, ¿no? Yo sé que ahora mis hijos son mi familia que está acá es también mi familia, pero papá, mamá, tus hermanos, tus amigos de infancia, tu tierra, tu comida. ¿De qué ciudad eres tú? ¿Perdón? ¿De qué ciudad de Ecuador? Guayaquileña 100%. Sí, se ve, pero me gusta que me digas. Por favor, esa precisión. ML existe. Ah, qué linda. Pues, nada más, no voy a decir nada más. te entiendo muy bien, te entiendo. Bueno, pese a que ya el proceso migratorio mío es de hace 30 años, ¿no? Con una hija pequeña y las cosas siempre son difíciles, así sean por amor. Así sean por amor, incluso a veces parece más difícil. Y el proceso de adaptación es largo, pero bueno, uno siempre está, y en todo caso yo siempre estoy pendiente de mi tierra, de mi ciudad, de mi país, de los míos están allá, entonces es imposible no sentir frustración ante la situación actual de nuestro país, ¿no? Y eso nos lleva evidentemente a que en este espacio de Babel Latino demos voces a lo que quisiéramos para nuestro país, y en este caso tú, Gisele, viendo la situación actual, la grave situación que vivimos en el Ecuador, ¿cuál sería tu posición para las elecciones del 9 de febrero? En 8 días estaremos tomando una decisión demasiado importante para el futuro, no solo de nuestras familias, sino de todo un pueblo, sean los que estamos adentro como los que estamos fuera. Claro, lo que sucede es que no hay que olvidar que la memoria es frágil. Lamentablemente nuestra memoria es frágil y es lo que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Y entender dónde estamos, para entender dónde estamos, es necesario hacer un pequeño resumen de cómo inició todo. Y en lo que estamos actualmente, lo que vivimos actualmente, me incluyo porque soy ecuatoriana, no me puedo sentir excluida a pesar de estar en el extranjero. Lo que vivimos actualmente como ecuatorianos, estando en el Ecuador, en territorio internacional, en otro territorio, es como consecuencia de lo que inició en el año 2008, con esta consulta tramposa, con el tema de la consulta popular, la famosa consulta popular del 7 veces sí, ¿no? Lamentablemente, esta consulta que fue impulsada por el presidente Lenín Moreno es el que abre la puerta, es el que permite de una manera u otra el caos a romper todo orden constitucional. Ya, entonces, tenemos gobernantes que no están impulsados por un proyecto social, no están impulsados para cumplir con un plan de trabajo, un plan de gobierno. Están simplemente impulsados para aportar su granito de arena en temas puntuales. Entonces, el primero, que es Lenín Moreno, es el que abre las puertas con esta consulta mañosa, el 7 veces sí, para poder hacer cambios a la Constitución, ¿no? A nuestra Constitución del Ecuador. De ahí pues viene el presidente Guillermo Lasso. No olvidemos que su meta, y eso está en las portadas, eso no lo estoy diciendo yo, eso está en todas partes. Su gran meta es que vamos a vencer al correísmo. Entonces no le importó al segundo presidente electo por la ciudadanía dejar bañar en sangre al Ecuador, no le importó dejar sin presupuesto las instituciones públicas, no le importó el tema de seguridad, porque su meta era que simplemente no se permite o se va a erradicar el correísmo. Entonces, el tercer presidente que llega, ¿no?, para poder terminar este periodo de 4 años, estamos viendo que es prácticamente la continuidad, ¿no? O sea, no hay no hay un plan concreto que sea puesto en práctica.
Él dijo, vamos a resolver todo lo que los otros gobiernos no han podido resolver. Pregunta seria y honesta, porque el Ecuador no está para perder el tiempo. Es que lo ha hecho. Es que en serio, ecuatorianos, nos hemos dado cuenta que él ha podido resolver en algo, lo que supuestamente nadie pudo resolverlo. Es imposible. O sea, incluso empeoró, digamos. Las cifras actuales, las cifras, los datos, toda información relacionada a Ecuador es triste, es caótico. O sea, entonces, más que saber, más que de entender y decir, bueno, hay que votar con conciencia, hay que hacer un pequeño resumen de por qué estamos aquí. O sea, esto no es de un año a otro. Esto es simplemente que las tres personas que han estado de paso no han tenido, no han gobernado para la ciudadanía, no han gobernado para mejorar al Ecuador, no han gobernado ejecutando un plan de gobierno, algo estructurado en el que te permita hacer seguimientos, si lo has ejecutado de manera correcta o no, si has tenido los objetivos de este plan de trabajos. O sea, no existe. Entonces, cuando no existe ese objetivo, no hay, dejas paso a la improvisación. Y que un presidente de una nación, no importa qué país, improvise, o sea, es el resultado, es lo que estamos viendo, lo que nos pasa. Cortes de energía, casi 14 horas, llegamos a 14, 16 horas sin luz, la ola de violencia, las nuevas rutas donde circula la droga, la salud pública, ni decir, ¿no? Saturados los hospitales, privatizadas las medicinas, un caos total. El tema de las educaciones, reducciones en los presupuestos, porque él también está enfocado únicamente en destruir, no está enfocado en gobernar, simplemente en destruir, ¿no? Y esto es gravísimo. Evidentemente en favorecer a los sectores oligárquicos ecuatorianos, ¿no? Y extranjeros que son manos privadas. Entonces definitivamente no hay ninguna opción social ni absolutamente, y como tú dices, dar la espalda a toda la ciudadanía. Entonces, frente a eso, así, porque tenemos que ser claros. Yo siempre sé decir que los medios sean de proximidad, todo lo que cuenta es la honestidad. Y tal vez uno no es completamente objetivo porque ellos ven la realidad de una manera, pero quienes estamos abajo, quienes sabemos lo que es ser ciudadano de a pie, sabemos. Entonces, lo justo es ser honesto, incluso y transparente. Entonces, yo sí quisiera que tú, como joven y con todo el análisis que nos has hecho, ¿cuál es tu invitación para el 9 de febrero? ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianas y ecuatorianas, sea en el Ecuador, sea en el extranjero, a quienes somos migrantes? Yo soy muy honesta. Es que ya le dimos o sea, una vez escuché la pregunta, ¿no? Que decía, ¿es posible que un inútil, y con todo el respeto a los inútiles, es posible que un inútil pueda gobernar? Y la respuesta la hemos visto. Hemos sido testigos de que 3 personas han salido al poder, es decir, si se puede, ¿no? Pero ahora la pregunta tendría que replantearse. Es que ahora un inútil con experiencia probada puede gobernar. La respuesta está en nosotros. O sea, el país no aguanta más. Somos por segundo año consecutivo el país más violento en la historia del Ecuador. No hablamos de solamente 10 años, 17 años. En la historia del país, de República del Ecuador, somos por segunda vez el país más violento. Tenemos a Daule, la ciudad más violenta de América Latina. Tenemos ciudadanos desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas. Es que tenemos que soportar más improvisación. No, yo honestamente, desde este punto, ¿no? Que es el exterior, Francia, que es la Europa, Asia y Oceanía, la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, los invito a que en realidad rápidamente hagamos un breve paso de lo que han sido estos 7 últimos años. Ya le dimos la oportunidad al uno, le dimos la oportunidad al otro. Bueno, ya, nos equivocamos, vamos a darle la oportunidad al otro. Tuvo un año y unos meses para demostrar su capacidad de resolver. No lo ha hecho. No lo ha hecho, nos ha convertido y nos ha
metidos más en el problema que ya estamos desde hace unos 3, 5 años atrás. No ha sabido resolver, porque no lo sabe hacer, lo único que está haciendo es improvisar. Y ahora con lo que recientemente está pasando, que nos afecta y nos impacta directamente ante el silencio total, sepulcral del gobierno de Daniel Noboa con las políticas de Donald Trump. O sea, todos los ecuatorianos que han salido, porque salen huyendo de la seguridad en la que está inmersa el país, buscando otras oportunidades porque no hay empleo dentro del país, sales exponiéndote a los riesgos de las fronteras, al famoso paso de Darién, tratando de llegar a los Estados Unidos, y ahora simplemente los regresas como criminales. O sea, como criminales deportados en condiciones completamente de vulneraciones de derechos humanos total, personas que lo único que han hecho de honesto es salir a buscar un mejor futuro, trabajar y ese dinero enviarlo. O sea, gracias al esfuerzo de ellos, gracias al esfuerzo de las personas que estamos en el exterior, que muchos dicen, bueno, tú ya estás en el exterior, ya no tendrías que opinar. No, claro que tengo que opinar, porque nosotros somos, gracias a nosotros, el país tiene $5,000 millones como ingresos de remesas. Hablamos que somos la segunda fuente principal de ingresos del Ecuador, pero por supuesto que tenemos voz y voto para opinar lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Y es lamentable que ante esta situación internacional haya un silencio sepulcral de parte de Daniel Noboa, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, yo desde este punto, desde el exterior, sí, los invito a hacer un pequeño recorrido, un pequeño paso rápido de lo que ha sido en estos últimos años. Y votemos en serio, pero no es una frase trillada, repetitiva, es algo en realidad que el país no puede más, no puede soportar otra improvisación más. Analicemos rápidamente esto, veamos quiénes muestran un plan de trabajo concreto y pues vamos, apostemos a esta opción. Yo honestamente los invito a reflexionar el voto. Durante 10 años el gobierno de la Revolución Ciudadana ya demostró que es capaz, que tiene todas las herramientas posibles y sobre todo el conocimiento técnico, que no está improvisando para poder gobernar un país. Ya lo demostró, fuimos país ejemplo en muchísimos temas. Y uno de ellos que yo honestamente me siento muy orgullosa es que haber sido el primer país en el que se incluyó en una constitución los derechos a la naturaleza, ¿no? Puede ser muy romántico lo que estoy diciendo, porque hay muchas cosas positivas que el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo, pero haber dado derechos en la casa donde vivimos todos los días, donde estamos, para mí es un gobierno que vela en realidad los intereses, está detrás de los detalles. Entonces, yo creo que ya lo demostramos durante 10 años con trabajo, resultados, no solamente cifras de encuestas, resultados reales, fuimos referencias internacional. Así que, pues bueno, mi invitación es a eso, ¿no? Breve repaso de lo que han sido los últimos 7 años, ver y darse cuenta que durante 10 años algo sí funcionó. Ahora la persona que está liderando este proyecto es Luisa González, pues démosle la oportunidad. Es una mujer preparada que tiene un plan de trabajo que lo va a poner en función, ejecutar desde el primer día, ¿no? Y sobre todo no olvidemos que nosotros los que estamos en el exterior debemos siempre sentirnos representados por nuestros asambleístas, ¿no? Las personas que nos van a representar, que en este caso es Narcisa Soria y Gustavo Mateus, ¿no? Yo te agradezco tantísimo, Giselle. Definitivamente has hecho un cuadro breve, sintético, pero muy objetivo de lo que el país ha vivido en estos últimos 8 años y de lo que realmente necesitamos. Sin duda, pensar en un proyecto de presente y futuro. No se resolverán las cosas de la noche a la mañana, pero como bien decías, o sea, hay gente capacitada para hacerlo y sin duda ha demostrado que se es capaz. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a hacer también nuestra parte como ciudadanos y ciudadanas del mundo en nuestra movilidad humana, ya que estamos aquí o allá, en este caso en Francia. Yo te agradezco, Giselle, te deseo toda la suerte y espero que nos mantengamos en contacto. Y ya sabes que Babel Latino es una
ventana abierta al mundo para crear estos puentes interculturales internacionales. Así que te agradezco. Más gracias, Janet. A las órdenes. Siempre. La opinión en calidad de migrante, en calidad de ecuatoriana, en calidad de ciudadana, ahí estaré presente. Gracias. Gracias. Babel Latino. Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.